Con 38 votos a favor, una abstención, el Senado aprobó la nueva ley de fraccionamiento pesquero, las recomendaciones de la Comisión Mixta. El acuerdo será promulgado como ley que establece para la merluza común una fracción del 45% de la pesca artesanal y 55% para el sector industrial, con la posibilidad de llegar al 50 y 50 si se cumplen algunas cuotas de tonelaje. Bueno, para profundizar sobre este tema estamos con el subsecretario de Pesca, Julio Salas, a quien le agradecemos, ya lo vemos ahí, subsecretario, telemáticamente. Se ha enredado harta esta discusión y ya vamos a ir a las polémicas y a las cosas más contingentes, pero quiero empezar por la génesis. Durante una década los pescadores artesanales estuvieron luchando para que esta ley de fraccionamiento fuera un poco más justa, de dejar atrás la llamada ley Longueira. ¿Cuál es el génesis de volver a replantearse, de volver a fraccionar estas 23 pesquerías en nuestro país, subsecretario? Muy buenos días, muchas gracias por la pregunta, Juan Carlos. La verdad es que, como tú bien señalas, la importancia de avanzar en esta norma y por qué el Ejecutivo le ha puesto tanto empeño a aprobar esta ley, es porque establecía la ley vigente una distribución muy injusta de los recursos pesqueros. Con algunos casos incluso una distribución arbitraria establecida en función de, ustedes saben, cohecho y soborno que se efectuó durante la discusión de la ley Longueira, lo que generó que algunos recursos estuviesen extraordinariamente mal distribuidos. La ley de fraccionamiento lo que hace es corregir tanto la justicia en la distribución del recurso como también la transparencia en el debate legislativo para tener ahora una norma de distribución que genere más confianza, no solo en quienes realizan la actividad pesquera, sino que también en la ciudadanía. Es decir, por una década se discutió en el Parlamento, dijeron esta ley a todas luces desiguales para la pesca artesanal versus la pesca industrial, hay que volver a discutirlo. Se discutieron 23 pesquerías, de las cuales yo diría, subsecretario, que en 22 como que se llegó a un acuerdo más o menos rápido y razonable, ¿no? En 22 de ellas, en rigor, en 20 de ellas avanzó bastante rápido y tres finalmente llegaron a la comisión mixta. Y finalmente hubo una polémica más centrada en una de ellas, que fue la de la merluza, que curiosamente no es la pesquería que tenía las distribuciones más arbitrarias. Quiero destacar aquí que la distribución más arbitraria que existía en la ley vigente es justamente la de la sardina y anchoveta en el Norte Grande, que fue donde existieron los parlamentarios que fueron condenados por soborno y que habían establecido una distribución para el sector industrial de más del 80% del recurso, dejando a los artesanales casi sin recursos respecto de un recurso que solo podían extraer ellos dentro de su área reservada para la pesca artesanal. Ya vamos a ir al tema de la polémica de la merluza, que ha sido como lo más publicitado, lo más polémico durante esta discusión por las cuotas y los informes que se entregaron de manera errónea. Pero antes de eso, ¿cómo empareja esto, subsecretario, la cancha un poco para la pesca artesanal? El otro día yo estuve con ellos ahí en La Moneda, fueron a entregar una carta a propósito de esto mismo y nos decían, bueno, las cuotas nos está costando, cada vez el recurso se está agotando un poco más. Está complejo el tema de la pesca artesanal y además ellos fueron, yo creo, subsecretario, muy leales en el tema de la tragedia en el Biobío, ¿cierto? Con el Bruma, ellos nunca mezclaron esta discusión de la terrible pérdida de sus familiares con una discusión que se estaba dando en paralelo en el Congreso. No mezclaron las aguas. Yo creo que los pescadores artesanales dieron también una pelea bien digna en este tema. Yo creo, francamente, que la pesca artesanal ha sido un ejemplo de dignidad en la discusión de la ley de fraccionamiento. Dignidad digo porque no solo por la situación de no instrumentalizar la triste tragedia del Bruma, que esperamos que pronto se esclarezcan los responsables, porque si hubo un accidente en alta mar, estos accidentes tienen responsabilidad y esperamos que esas investigaciones lleguen a buen puerto. Pero me parece que los pescadores artesanales además fueron muy dignos durante toda la discusión del proyecto porque acompañaron esta discusión de varios meses. Este proyecto ingresó en el mes de septiembre, asistieron a las comisiones, hicieron valer sus puntos de vista, hablaron con sus parlamentarios y lo que explica en gran medida que hayamos tenido 122 votos a favor en la Cámara de Diputados y hayamos tenido 38 votos a favor en el Senado y ninguno en contra, es justamente que los pescadores artesanales hicieron valer sus puntos de vista frente a sus representantes.
Sí, es verdad. Yo le quería invitar a que le explicáramos a la gente un poco cómo este nuevo fraccionamiento en general empareja un poco la cancha para la pesca artesanal versus la pesca industrial. Mire, quizás la forma más gráfica de explicitarlo es como lo ha hecho el propio representante del sector industrial, el presidente de Zona Pesca, que ha señalado que esta ley de fraccionamiento representa una redistribución de 160 millones de dólares, o sea, 160 mil millones de pesos, digamos, anualmente para el sector artesanal. Y eso efectivamente es una cifra que se acerca mucho a las estimaciones que ha hecho también el Ejecutivo. Eso significa que estos 150 o 160 mil millones de pesos en recursos que antes no podía pescar el sector artesanal, ahora va a poder acceder a ellos en diferentes pesquerías en diferentes territorios. Entonces, lo que tenemos hoy día es la posibilidad de crecimiento de las caletas de la pesca artesanal en todas las regiones de Chile, porque van a tener posibilidad de acceso a recursos que antes no podía pescar. Y probablemente la opinión pública se pregunta, pero ¿cómo los artesanales no podían pescar los recursos que están en el agua si pertenecen a todos los chilenos? Bueno, porque había una limitación muy específica en la ley de cuál era la cuota que podían sacar los artesanales y cuál era la que podían sacar los industriales, y la cuota artesanal era muy pequeña, y eso es lo que se ha corregido con esta norma. Bueno, se llegó a tribunales a propósito de esta ley, una ley muy complicada, muy polémica y muy contraria también a la pesca artesanal, por eso es que desencadenó los líos políticos que ha desencadenado. Vamos al área chica, se llega a la discusión de la merluza, ¿cierto? Se llega a un primer fraccionamiento, un nuevo fraccionamiento, ¿cierto?, del 48-52, 48 para la industrial, 52 para la artesanal, pero dicen, ojo, los datos que ha entregado usted, el subsecretario Julio Sala o su equipo de trabajo no son correctos, no son precisos porque corresponden a septiembre cuando debieron haber correspondido a diciembre. ¿Qué pasó en específico, subsecretario, en ese error? Sí, ahí lo que ocurrió es que se reprodujo una información a la fecha en que se había ingresado el proyecto, que era el mes de septiembre, sin hacer explícito justamente que era una información correspondiente a ese momento y no una información correspondiente al cierre del año calendario del 2024. Y nosotros reconocimos esa falla, que no era propiamente una falsedad en la información, sino que simplemente una desactualización de esos datos. Y a la sesión siguiente, es decir, 5 días después, se presentó la información actualizada y corregida a la Comisión del Senado. ¿Qué es lo que ocurrió y por qué es relevante esta incidencia? Porque en el Senado se planteó la posibilidad de que esta pesquería se votara por separado, es decir, se presentara por separado a la discusión finalmente del Senado, y había un riesgo de que eso implicara que finalmente esta pesquería quedara rechazada. Es decir, no hubiera mejora para el sector artesanal. Entonces, sobre esa base se reabrió esa discusión para poder en la propia comisión mixta generar un acuerdo, y se generó un acuerdo que yo creo que es importante también para el sector artesanal. Hoy día el sector artesanal tiene un 40% de ese recurso, va a incrementarse a todo evento a un 45% de ese recurso, y si el recurso está en buenas condiciones de salud en los periodos venideros, puede llegar hasta un 50% de ese recurso el sector artesanal. Es decir, hay un crecimiento igualmente significativo en un recurso que era de los más disputados de la legislación pesquera. Claro, pero ahí se produjo todo un terremoto político porque salió una de las pesqueras grandes, ¿cierto?, del sur, Pacific Blue, diciendo yo con estas cuotas no puedo, tendría que cerrar a partir de enero del 2026. Por diversos sectores políticos se pidió su salida, la renuncia de usted del cargo. ¿Pensó en algún momento en dejar el cargo, en renunciar a propósito de esto, no? Es que nosotros los ministros y los subsecretarios tenemos siempre nuestro cargo a disposición del presidente de la República, y en mi caso no solo del presidente, también de mi ministro. Y recibí el encargo de resolver el problema. Y si habíamos resuelto el problema de 20 pesquerías, nos correspondía hacernos cargo de este problema también. Y creo que lo hemos logrado satisfactoriamente porque finalmente hemos avanzado en un compromiso que había hecho el Ejecutivo, y era que no iba a haber ningún actor artesanal que desarrollara faenas de pesca que no viera acrecentar
su fracción, su cuota de pesca en función del debate de esta ley, y eso ha ocurrido con todas las flotas del país. Y flotas nos referimos a que las flotas pesqueras artesanales son especializadas. Hay flotas jureleras, flotas que sacan sardina y anchoveta, flotas que sacan merluza, flotas que sacan jibia o reineta. Todas estas flotas vieron incrementar la fracción artesanal en este debate, y ese es el compromiso que habíamos establecido. Y lo más interesante es que logramos esos avances con una votación transversal que asegura la firmeza de esa norma. Claro. Una votación que no fue teñida entre los partidos del gobierno y la oposición, sino que logró tener un apoyo muy amplio que yo creo que asegura reglas claras para el desarrollo de la actividad a largo plazo. Bueno, yo creo que eso es lo rescatable, que fue transversal en las dos cámaras y seguramente algún téngase presente vino más del parte del oficialismo que de la oposición, del Partido Socialista más que de la UDI, por así decirlo, pero generó un remesón. Incluso alguien llamó a la mesura y dijo, bueno, pero si se ha solucionado el problema en 20 de las 23 pesquerías, volvamos a darle una vuelta. Y creo que el mundo político se puso de acuerdo en aquello y llegó un fraccionamiento que dejó conforme a ambas partes. O sea, Pacific Blue dijo que ya no iba a cerrar, que era viable la industria así. Los artesanales, si bien no quedaron 100% conformes, van a tener 160, o la posibilidad de tener 160 millones de dólares al año más. O sea, si uno lo multiplicara para atrás, subsecretario, por una década, es mucho, mucho dinero lo que dejó de percibir la pesca artesanal. Exactamente. Cuando uno hace la proyección hacia atrás se ve la situación de inmenso privilegio en la que se encontraba la actividad industrial en desmedro de la pesca artesanal. Y nosotros somos la 10ª potencia pesquera del mundo, y por lo tanto nos merecemos primero una legislación transparente y un sector industrial y un sector artesanal que se puedan desarrollar de manera armónica. Nosotros vimos con preocupación al llegar en nuestra administración cómo se iba deteriorando la actividad económica en las caletas, y nos comprometimos a recomponer lo que habían sido las caletas de antaño, que no solo eran lugares donde llegaba la pesca, sino que también eran centros de comercialización muy importantes al que llegaba el consumidor a buscar recursos. Bueno, una externalidad positiva que creemos que se va a producir también con este fraccionamiento es que, teniendo más recursos las caletas pesqueras, probablemente los recursos pesqueros van a llegar también en mejores condiciones y mejor precio al consumidor final. Bueno, yo creo que usted ha dado un clavo bien importante. El precio final hacia nosotros. O sea, ¿cuánto nos gustaría que, por ejemplo, en las colaciones infantiles en nuestros colegios se consumieran pescado y marisco, y a veces son prohibitivos? O sea, hoy día uno va a un supermercado a comprar 1 kilo de salmón y hay que pensarlo un par de veces porque es costoso. Estamos hablando sobre 6.000, 7.000 pesos el medio kilo. O sea, hay que tener 14 o 15.000 pesos, lo mismo que vale un kilo de lomo, digamos, para poder comprar salmón. La merluza, la pescada y pescados más económicos, que uno puede ir jugando con el presupuesto, pero qué importante es que este fraccionamiento también se vea en los chilenos, en el consumo interno, no solo exportar y mandar al mundo nuestros buenos pescados y mariscos, sino que tratar de que nuestro mercado interno también lo consuma a un precio medianamente razonable. Así es, y que aprovechemos justamente esta condición de potencia pesquera que somos para tener los niveles de consumo que tienen otros países, que incluso países que no tienen la fortuna nuestra de contar con la riqueza de nuestros mares. Nosotros estamos muy por debajo de la OECD en el promedio de consumo de pescado per cápita al año. Estamos también por detrás de Perú en esa materia. Entonces, incrementar el consumo humano es un tema muy importante, y para eso explotar las pesquerías, porque como en todo producto, hay productos gourmet que a veces resultan de difícil acceso pero también hay productos que son de gran abundancia y que a veces no vemos llegar en la magnitud suficiente o al precio razonable a la mesa de nuestros consumidores. Por ejemplo, históricamente la merluza fue el primer recurso que llegaba a las familias. Hoy día lo está haciendo la reineta, pero también tenemos grandes oportunidades con la jibia, que es inmensamente valorada en los mercados asiáticos. Es un producto de primerísima calidad,
lo mismo que el jurel, un producto que probablemente es de los más ricos que tenemos en omega 3 y que a veces subvaloramos en nuestras cocinas. Ahí estamos viendo desembarco de jibia justamente en las imágenes que podemos ver en pantalla. Es un recurso realmente muy importante en nuestras costas y ojalá podamos hacer que más consumidores se acerquen a toda la riqueza de productos que tiene nuestro mar y que nos podrían hacer no solo bien a nuestra salud, sino que también podrían generar un impulso en las economías locales. Bueno, fue un camino largo, a ratos bien tormentoso, para usted sobre todo también, que se pidió varias veces ahí su renuncia después de esto de la merluza, pero finalmente, y con esto cierro, ¿usted cree que se ha llegado a un buen fraccionamiento? ¿Era el óptimo que ustedes buscaban o se pudo haber avanzado un poquitito más? Yo creo que siempre hay que plantearse, analizar lo óptimo en todas las perspectivas. Teníamos que cumplir con avanzar en el crecimiento del sector pesquero artesanal, sí, se cumplió, pero también teníamos que avanzar con el objetivo de que no hubiera una crisis en la industria que implicara desempleo en algún sector, y creo que eso también se cumplió. Y sobre todas las cosas se cumplió que tuviésemos un amplio respaldo para que esta no fuera una ley de trinchera, sino que finalmente fuera una ley que generara un amplio consenso en todos los sectores y por lo tanto lográramos asegurar que ninguna región, ningún territorio, ninguna pesquería, ninguna caleta se nos quedara atrás en esta discusión. Sí, en una industria tan importante para nuestro país como la industria de la pesca, mientras más puedan conversar los artesanales con los industriales, va a ir en directo beneficio de nuestro país. Subsecretario de Pesca, Julio Salas, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted.